porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Misión 2000 estamos. Estoy acostumbrado así, Maranata. Que también salimos en Radio Maranata. Así es. Bienvenido al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los jueves de 14 a 15 horas por Radio Maranata, FM 89.3, con un enlace en vivo con la Radio Misión 2000, la FM 90.9. Nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la Palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi compañero y hermano Daniel Estrada, quien ya les saluda. Buenas tardes, good evening. Ambos de la Iglesia Cristiana Bethesda. Un saludo queremos mandar a nuestros pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. Saludo también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Si querés mandar un mensaje de texto y tener un pedido de oración o alguna inquietud, nos puede mandar a este número 11 66 05 16 83. Y les pedimos a nuestros amigos y hermanos de que la está escuchando a través de Misión 2000 que nos deje sus mensajes también en este número, que es el 11 66 05 16 83. La web de la Radio Maranata, www.radiomaranata.net, y la de Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Amén. Y ahí muy bien, aquí estamos entonces. Quiero mandarle un saludo muy especial a Flor, mi queridísima Florencia, y a su amado esposo Fabricio. Él está de viajes, ella está trabajando, y nosotros aquí en la radio. Hay gente que probablemente esté haciendo la sobremesa o jugando con los auriculares de la radio, por ejemplo, como hace Adolfo Delgado. Claro. ¿Cómo te gusta jugar a vos, eh? Vamos con el mensaje de la palabra de Dios. Y me está avisando el operador de Radio Maranata que no puede conectarse a la frecuencia de Misión 2000. Así que no sé qué va a pasar. Mientras tanto, estamos al aire en Misión 2000 para el resto del mundo. Los simuladores, así se titula el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo es la intro de Los Simuladores? Una serie en Argentina y también en España. A ver, señorita Laila. A ver, ¿quiénes recuerdan esto? Sí. Una serie. Yo lo veía, era mi serie preferida. Sí, Los Simuladores. Creo que tuvo 3 temporadas. Por lo menos acá en la Argentina. Ya no me acuerdo. En España hay otra que también se llama Los Simuladores, con actores locales. Me gustaría escucharlo. Actores españoles. Español. Con ese Gracias acento. por la intro. Los Simuladores. Bien. Ese es el título de la palabra de Dios. Y dice Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió el tipo en medio de la iglesia, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Ella no sabía que su esposo estaba muerto y que ella ahora era una flamante viuda. Claro. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio.
Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron, y le dieron sepultura junto a su marido. Y el versículo 11 dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Su viudez duró 3 horas. 3 horas. Creo que es la viuda más corta de la historia, ¿o no? Y sí. Y sin saberlo en sí. Claro, por supuesto. Por lo menos denle la noticia. Sí, no Pedro se la dio. Pedro le dio la noticia y se murió ella. No estuvo ni en el entierro. Para los lectores de la Santa Biblia, es habitual pensar que en el Antiguo Testamento los pecadores morían por pecar contra Dios. Uh-huh. El tema del pecado era algo muy serio. ¿Será que en el Nuevo Testamento eso cambió? ¿Será que a Dios ya no le ofende el tema del pecado? Porque ahora estamos en presencia de unos versículos que afirman lo siguiente de forma parafraseada, que 2 personas murieron por mentirle al Espíritu Santo. Uh-huh. Y por supuesto a los apóstoles, Pedro a la cabeza, en el asunto de la venta de un terreno. Se trata de un matrimonio cristiano, que tuvieron la genial idea, entre comillas, de vender un terreno que les pertenecía. Y trajeron parte del dinero a los líderes de la iglesia, cuya costumbre era repartirlo a los pobres. Recordemos cuando el Jesús histórico caminaba por esta tierra con sus discípulos, Sí. Cuando estaban en la cena, y Jesús le dice a Judas que lo que vas a hacer hazlo pronto. Claro. Los discípulos más o menos tenían una idea de qué podría haber sido esa palabra. Era, por ejemplo, salir a repartirle dinero a los pobres. Sí. Era un acto continuo. Claro. Si bien Jesús decía a los pobres siempre los van a tener con ustedes, Sí, sí. Jesús vino y vino para todos nosotros, pobres y ricos. Claro. Yo estoy del lado de los pobres. También. ¿Vos también? Estamos lo mismo. Pero somos ricos. Gracias en a el Dios. Señor. Haciendo tesoros en el cielo. Aleluya. Dame un poquito de esos Gloria. tesoros, Señor. Entonces, el tema de los pobres sigue siendo un tema del cristianismo. Acordarse de aquellos que no tienen nada. Uh-huh. Tenés 2 pares de zapatillas, dale uno al que no tiene. Ajá. Te sobra algo en la alacena y tu hermano tiene hambre, dale un poco de lo que tenés. Claro. No seas tan avaro, desgraciado. Así es. Compartí las cosas que Dios te da. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál ¿Cuál fue el problema? Es que en realidad el terreno lo vendieron en tanta cantidad de plata. Uh-huh. Pero a los apóstoles le dijeron otra cifra aparentemente inferior, obvio. Claro. Supongamos que le hayan vendido en 2 millones de pesos. Uh-huh. Aquí en la Argentina una propiedad vale más o menos, Sí. 3 millones. Ah, Digo, una propiedad humilde, ¿eh? claro. No es una propiedad de ricos. Tenemos sí. una devaluación tremenda. Totalmente. $1 en la Argentina vale casi 70 pesos. El dólar turista vale 85. O sea, $1, 85 pesos. Estamos en el fondo del tacho, Sí. ¿eh? Muy bien. ¿Cuál fue el problema entonces? Que le dijeron a los apóstoles que lo vendieron en una cifra inferior. Y suponiendo que la hayan vendido en 2 millones de pesos a los apóstoles, les informaron que la vendieron en cuánto. Más o menos. En 1 millón. Y por supuesto esto es una suposición, porque la Biblia Sí, no da la cifra, ¿no? por La supuesto. Biblia menciona 2 partes de dinero. Claro. Lo que cobró lo partió en 2, una parte se la quedó él Así y otra es. parte se la dio a los apóstoles. Por la duda que nos quedemos sin bendición y Claro. vivimos de eso. Sí. La cuestión es que 2 personas murieron en el contexto de la iglesia cristiana. Claro. ¿Por qué? Por haber mentido. La mentira fue a los apóstoles, pero Sí. Pedro le dice, no nos mentiste a nosotros. Le has mentido a Dios. ¿Y es que acaso los pecados que nosotros cometemos no son directamente contra Dios? Sí, Sí. pecamos. Vamos a suponer, yo peco contra vos. Claro. Voy y te pego una bofetada porque me caes mal. Está bien, yo te hice daño a vos. Sí. ¿Pero es un pecado contra Dios o no? Claro. Sí, pequé contra vos
y pequé contra Dios. Así es. Nuestras ofensas son contra Dios. Entonces, ¿cuál es la novedad? Que ellos le mintieron al Espíritu Santo y se murieron. La novedad es que se murieron, literalmente. Literal. Porque, vamos a suponer, si nosotros tuviéramos que padecer las mismas consecuencias que ellos por pecar, Claro. estaríamos todos muertos. Totalmente. Ni el pastor estaría vivo, Exacto. ni los más renombrados, Ujú. porque todos somos pecadores. Muy bien. Así que los pecados sí son directamente contra Dios. Entonces, ¿por qué ese matrimonio murió y los demás pecadores no? A ver, ¿Pedro seguía siendo un pecador? Y sí, Sí. Pedro no era un modelo terminado. claro, Jesús sí es un modelo terminado para nosotros, digno Así de es. imitar. por supuesto. Él sí alcanzó la perfección. Claro. El apóstol Pablo, ¿dejó de pecar? No, No, él hablaba del pecado que mora en mí. así es. Recordemos esas palabras, ¿eh? Así que, ¿por qué ese matrimonio murió y los demás pecadores no? ¿Ananías y Zafira murieron solo por mentir? ¿O hay más? ¿Hay algo más en esta historia? Eso es lo que vamos a intentar ver en este mensaje Ujú. de la palabra de Dios. Así que vamos a ver primero la venta, Sí, porque todo comienza con el lío que se armó por vender algo claro. y partir ese dinero en dos. Un matrimonio típico de la pujante iglesia cristiana del primer siglo de nuestra era, primer siglo, Ujú. se pusieron de acuerdo en vender una propiedad que ellos tenían. Darle el dinero a los apóstoles para que ellos lo repartan entre los pobres. No es como los actuales apóstoles de hoy, que la gente les da la plata y estos no lo reparten a los pobres, se compran aviones, Claro, tienen una serie de una vida lujosa, exacto. mansión, yates, salen con la Exacto. secretaria, despilfarran la guita, se van a Disney, se van a Miami y ven al pueblo de Dios como una mercancía, como ganancia. Claro, Para este tiempo, damas y caballeros, el primer siglo de la era cristiana, lo que le daban a los apóstoles, ellos se lo daban a los pobres. Claro. Ninguno de ellos se enriqueció con esto. Así que era una buena noticia. claro. Compartía todo lo que tenía. Sí, Ananías, por ejemplo, y Zafira estaban viendo Netflix, su serie favorita. ¿Y qué te parece si vendemos el terreno que tenemos allá en General Rodríguez, Mm, a la vuelta de Tierra Santa? sí, ¿Pero para qué? ¿Podríamos comprar otra cosa? No, vamos a dárselo a los apóstoles para que ellos lo repartan a los pobres. ¿Estás seguro vos? Sí. Pero, ¿vamos a aparentar vos y yo? Esta es una conversación entre Ananías y Zafira supongamos. en el libro de Decápolis, capítulo 3, versículo 5 de Daniel Estrada, versión latinoamericana. Me imaginaba. Todo esto mientras veían Netflix y whatsappeaban, ¿eh? Claro. Ya. Mientras ellos dos hablaban mirando la tele, estaban enviando mensajes a sus amigos Sí. por WhatsApp. Y por supuesto, uno de los dos revisaba Facebook, ¿eh? Las Claro. notificaciones de Sí. Facebook. ¡Qué buena idea! Acordarse de los pobres. Pero Totalmente. vamos a partir la plata en dos partes. Mm. Una se la entregamos a ellos, pero le decimos que el precio fue la totalidad que nosotros tenemos ahora en la mano. Sí, Así que lo vendieron, la propiedad. claro. 2 millones de pesos. Una suposición, ¿no? Ujú. Y fueron a verlo a Pedro y le dijeron, mira, te traigo la plata del terreno, lo vendimos en 1 millón, acá tenés el 1 millón para repartírselo a los pobres. Sí, ¿Era un acto bondadoso o no? claro, por supuesto. Sí, pero el tema es la mentira. La mentira, ¿Por qué claro. mentir? ¿Qué te Exactamente. lleva a mentir? Te estoy interrogando, ¿eh? ¿Qué te lleva a mentir? A ver. La codicia. Bueno, puede ser. Sí, Vendieron en tanta cantidad de dinero la propiedad, pero ese efectivo lo dividieron en dos partes. Una de ellas fue para que la que el mismo Ananías le dio a Pedro. claro. Recordemos que él se adelantó a su mujer, fue directo para la iglesia o para donde estaba Pedro y Sí. le dio la bolsa de dinero. Ujú. Y la otra parte quedó en la casa de este matrimonio. Supongo eso yo, ¿no? Ujú. Hasta ahí está todo bien, ya que cualquiera de nosotros puede disponer de los propios bienes a gusto y conveniencia también. Claro. Vos tenés un celular y lo querés vender, lo vendés.
Exacto. Y dispones del dinero ese para lo que quieras, comerte un asado, Claro. salir con tu amiguita. ¿Tenés amiguitas vos? No tengo. Porque él es soltero, damas y caballeros. Yo estoy comprometido ya. Estoy casi casado, ¿eh? No, yo tengo, ¿Qué va a hacer? No tengo amigas ni amigos, Los así que. carilindos somos así. Nos comprometemos Un rápido. ermitaño yo. Así que no tenés amiguitas. Bueno, damas y caballeros. No, caballeros no. Damas. Bueno. Solteras. Sigamos. Viudas. No, Y las que quieran enviarle mensajes a Adolfo, No, es por favor, bienvenido. no le dé mi número, ¿eh? Seguimos con el mensaje. La cuestión Perdón. es que Ananías le mintió a Pedro en que el precio fue tal cuando en realidad fue otro el precio. Ante el cuestionamiento del apóstol, Ananías cae muerto allí mismo, delante de todos. Ujú. Unos jóvenes que estaban allí presentes lo sacaron para darle sepultura. Unas 3 horas después, por eso hablábamos de la viuda más corta de la historia. Claro. ¿Cuánto tiempo tuviste viuda? 3 horas. 3 horas. ¿Por qué? Y porque después No, palmó la mujer. Ni siquiera lo sabía. Ni siquiera estuvo en el entierro. Cuando se enteró se murió. Claro. Olvidate. Unas 3 horas después llega la mujer donde estaba Pedro. Ujú. Y este le pregunta, sin que ella supiera nada de lo que había pasado, si el precio de la venta era el mismo que dijo Ananías. A lo cual ella dio una respuesta afirmativa. Por ese motivo Zafira también se murió al igual que su esposo. Claro. Y los jóvenes la sacaron para enterrarla. Por ¿eh? supuesto. Vamos a ver los posibles por qué. Sí. ¿Por qué pasó esto? A ver, ¿por qué Ananías y Zafira se murieron no en el Antiguo Testamento? Nuevo Testamento. O sea, estábamos Y es- en el Nuevo. Ah, sí. Es Nuevo Sí, sí, Testamento, Nuevo es Testamento. iglesia cristiana, Jesús había resucitado y ascendido, los líderes de la iglesia son los apóstoles, Claro. y por pecar caen muertos literalmente, fulminados. Me hace recordar a cosas del Antiguo Testamento. Claro. Por ejemplo, el sumo sacerdote cuando entraba a ofrecer sacrificios en el lugar santísimo, Sí. entraba con una soga atada a la cintura. Claro. Porque si el tipo caía fulminado adentro por haber pecado contra Dios, ¿Quién iba a hacer nadie eso, podía si no? entrar a sacarlo. Tenían que tirar de la cuerda y sacar al muerto. Claro. ¿Qué hacemos ahora con el gato muerto en el medio del patio? ¿Para qué lado lo tiramos? ¿Por qué pasó esto? Vamos a intentar verlo. A ver. Siendo estudiante de un seminario hace varios años atrás, le pregunté acerca de Ananías y Zafira a un profesor muy competente. Muy sabio el hombre. Ujú. Me respondió que él mismo se lo había preguntado varias veces, pero que no tenía una respuesta. Por lo menos no una que fuera satisfactoria. Como unos 7 años después, le hice la misma pregunta al mismo profesor, porque yo seguí estudiando en otra casa de estudios donde Sí. él también era docente. Ajá. Y la sorpresa es que ahora sí, tenía por lo menos una respuesta. Lo que este docente afirmó es que probablemente Dios nos esté enseñando algo con un modelo que resulta ser un antimodelo. Dios nos está enseñando con un antimodelo. Ujú. Lo que siguió explicándome este querido profesor es que ese modelo corresponde más al Antiguo Testamento y no al Nuevo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La gente en Sí, el sí. Antiguo Testamento moría de esa manera. Claro. Es decir, Dios juzgaba y eliminaba el pecado juntamente con el pecador. Claro. David se salvó raspando. Recordemos cuando mandó a matar al esposo de Betsabé y adulteró con ella, Claro. tendría que haber muerto. Sí. Y Dios le perdonó Le la vida. perdonó, ¿Sí? claro. Hay excepciones porque hay algunos atisbos de gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ujú. Pero ahora en un pacto donde predomina la gracia, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, ¿por qué nosotros tenemos que morir por nuestro pecado? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? Si la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar. ¿Y? No, tampoco es así. No es un viva la pepa esto. No, seguro. Los pecados tienen consecuencias. Claro. Muy bien. Adelantémonos un poquito en el mensaje antes de ir al corte radial. Entonces lo que este profe me siguió explicando es que ese modelo corresponde más al Antiguo Testamento y no al Nuevo, porque Dios puede usar un modelo que ya no encaja tan bien en el Nuevo Testamento
Y si eso sucede, que dos personas mueran literalmente por pecar en el contexto de la iglesia cristiana, parecería más un antimodelo. O un modelo que está próximo a desaparecer. Y ya sé, es una respuesta que apunta más que nada a estudiantes de la Biblia, ¿viste? Es un poco complicado para el común de la gente. Claro. Pero el año pasado, 2019, le hice una pregunta a otro profesor, Sí. un profesor de Biblia. ¿Cómo puede interpretarse la historia de Ananías y Zafira? Y la respuesta de este docente fue profunda, creo que menos compleja que la anterior del otro docente, y también muy bíblica. Y la misma consiste en que el pecado sigue siendo una cuestión muy seria, que trae consecuencias. Luego siguió añadiendo este querido docente, la muerte en parte es un juicio por el pecado. Y a pesar de que es un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, las personas siguen muriendo. Claro. El pecado sigue causando estragos en la familia, los amigos, la iglesia, la nación, etc. ¿Qué quiero decir con esto? La sangre de Jesucristo nos limpia. Pero si Él no viene a arrebatarnos, Sí. ¿para dónde vamos nosotros? Y a la muerte. Para la tumba. A la tumba. Claro. Para el otro barrio. Exacto. Pero antes, para el cajón o al crematorio. Sí, por supuesto. ¿No vamos para ese lado? Claro. Es decir, nuestro cuerpo mortal. Sí, somos mortales porque somos hechos Bueno, del polvo, Y como luego, dice en por la supuesto, Biblia. nos vamos para la presencia del Señor. Exacto. Muy bien. Entonces, si tenemos que enfrentar la muerte, esa muerte en parte es un juicio por el pecado. Ujú. Es decir, Adán y Eva estaban diseñados para vivir para siempre, Claro. para no enfrentar una muerte así. Sí, sí. Pero, debido al pecado de Adán y Eva, que fue creerse como dioses, Claro. pecaron, se comieron la manzanita, le hicieron caso a la serpiente, y el pecado vemos que es muy solidario, que el pecado es comunitario, Sí. que así como pecó Eva, inmediatamente pecó Adán, Claro. y pecamos todos. Así es. Alguien una vez escribió en las redes sociales, en el muro de un querido amigo, ¿por qué nosotros tenemos que pagar las consecuencias de Adán y Eva? Si nosotros no pecamos como ellos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Estás libre de pecado?, les pregunté. Seguro que no pecaste nunca. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, Claro. y la Escritura no miente, Exacto. con un pensamiento, la mentirita piadosa, la envidia o lo que sea. Vamos a ver algo de la envidia aquí, y de la hipocresía y de querer aparentar cosas. Así que avancemos un minuto más. Bien. Y nos vamos al corte radial, ¿sí? Decía entonces que la muerte en parte es un juicio por el pecado. Y a pesar de que es un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, todos vamos para el mismo lado si Cristo no viene antes, ¿eh? Claro. El pecado causa esos estragos, ¿eh? Otra cuestión u otra teoría acerca de Ananías y Zafira, que la manejan varios teólogos, algunos docentes y pastores también, es que en el matrimonio en cuestión, el matrimonio quiso aparentar ante los demás que son cristianos de buena fama. Esto lo vamos a ver un poquito más ampliamente, ¿eh? Había entre ellos un pastor de excelente reputación llamado José, que era un levita nacido en Chipre. Y luego vamos a leer los versículos que nos afectan en este sentido, ¿sí? Así que, señorita Laila, vamos al corte radial y ya volvemos. Si deseas formar parte de nuestra programación con tu iglesia o ministerio, comunícate vía WhatsApp al 15 5 247 2004. 15 5 247 2004. La Universidad Sheffer informa. El jueves 12 de marzo a las 19 horas comienza el ciclo lectivo del año 2020 en la sede del partido La Matanza, Iglesia El Buen Pastor de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. La primera clase magistral será dada por el profesor Ariel Gutiérrez con el tema Los Profetas. Informes e inscripción
al 4921-6376. 4921-6376. En este 2020 seguimos conectados. Un programa con mucha música. Conectados, donde suenan todos los estilos musicales. De lunes a viernes a las 18 horas, programa tu canción favorita. Con la conducción de... yo, Eli Moyano. Conectados, cuarta temporada, por el aire de tu radio. Te espero. Let's go. De lunes a viernes a las 8 horas, los sábados y domingos a las 10 horas y todos los días a las 22 horas, escucha Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el drama de los siglos del fin del mundo, junto al pastor misionero Pablo Kim. Te invitamos a escuchar el programa Bien Parados, todos los días a las 12 del mediodía y a las 23:15 horas, con un mensaje del pastor José Kim. Bien Parados, un programa de la Iglesia El Buen Pastor, ubicada en las avenidas Crovara y Cristianía. Isidro Casanova. Hay una senda que el mundo no conoce. La Iglesia del Señor Jesucristo, Ministerio Apostólico Luz al Atardecer, los invita cordialmente a sintonizar su programa Volviendo a la Palabra Original, los jueves de 21 a 22 horas, para informarse sobre los últimos acontecimientos proféticos y renovar su fe en la palabra. Acontecerá que habrá luz al atardecer. Esta es la semana de cadena de oración en la iglesia El Buen Pastor. Estaremos unidos y en un mismo espíritu, creyendo que hay poder en la oración del pueblo de Dios. Dijo Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Unite a nuestra iglesia en esta cadena de oración. Te esperamos a las 20 horas en la iglesia El Buen Pastor, de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Ábrenos los cielos, queremos verte. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor. Muy bien, volvimos. Decía entonces, volviendo con el mensaje de la palabra de Dios, Sí. que otra cuestión u otra teoría acerca de este matrimonio pecador, eran cochinos pecadores que tramaban y urdían planes perversos mientras veían Netflix y whatsappeaban y facebookeaban. Y la manejan varios teólogos, pastores, docentes, que estos querían aparentar ante los demás que eran buenos cristianos, cristianos de buena fama. Y había entre ellos un pastor de excelente reputación llamado José,
que era un levita nacido en Chipre. Vamos a leer los versículos que están inmediatamente antes de la historia de Ananías y Zafira. La congregación, dice Hechos 4:32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Repasemos. Ananías y Zafira tuvieron la genial idea, pero no inauguraron la idea de vender terrenos para dárselo a los pobres. No. Era una práctica que ya lo venía haciendo la iglesia. Sí. Es decir, ahí dice, y lo dice en forma anónima, cuando dice, porque todos los que poseían tierras, todos, no hay nombres. Sí. Pero luego, sí, el versículo 36 dice, y José, un levita natural de Chipre. Claro. A ver, este hombre, ¿no estaba en la lista de todos? ¿Por qué lo tienen que resaltar? Y justo en los 2 versículos antes de que comience la historia de Ananías y Zafira. Ujú. Muy bien. Entonces, y José, un levita natural de Chipre, era un levita pero cristiano. Era un cristiano el hombre, ¿eh? O sea, era Estaba como en la iglesia. como un pastor, algo, un apóstol también, me parece. O, no Fue un apóstol, pastor. pero Bernabé, pastor, sí. según esta fue una predicación que tocó el pastor Zaini este domingo pasado, Ujú. que es el más pastor de todos probablemente, Claro. aparte de Jesús, Sí. el que más tiene corazón pastoral es Bernabé. Ajá. Pero bueno, esa es otra historia. Por supuesto. Entonces, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, es decir, le habían puesto un sobrenombre a José. Claro. José es un nombre hebreo. Sí, Y Bernabé un apodo. claro. El apodo es hijo de consolación. No le pusieron el apodo, qué hijo de Cuca que es Claro. este, como la canción, ¿viste? El hijo de Cuca. O ¿Qué? qué desgraciado que es este, ¡Qué Hijo linda de- mandarina! No, hijo de consolación. Hijo de consolación. Mirá, reconocido el hombre. Tremendo. Una bendición, Bernabé. En una iglesia que parece casi perfecta, ¿o no? Ujú. ¿Quién no se quiere congregar en una iglesia así? Claro. Eran todos de un mismo corazón. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. ¿A dónde está esa iglesia, Señor? En la Biblia. La Biblia quedó allá. Muy bien, la lectura de recién nos da un panorama de que la iglesia a la que ese matrimonio asistía era perfecta. Entre paréntesis, ¿no? Perfecta. Y el versículo 34 indica que había cristianos que vendían sus propiedades para que el dinero fuera repartido entre los necesitados de la comunidad. Ujú. Se menciona a todos los que poseían terrenos o casas y son anónimos hasta ahí, pero más adelante se menciona a alguien que sí tiene nombre, que sí Claro. tiene un sobrenombre, se sabe dónde nació y qué hizo. Claro. Porque el evangelista o el autor de Hechos de los Apóstoles se va a tomar tantas molestias porque ya describió a la acción que tenían todos. Todos. ¿Por qué resaltar a este? Porque tenía un excelente testimonio. Ujú. Lo que es de buen testimonio sobresale. Ah, Qué buen tipo este. Vos imagínate, entras a la iglesia y hay un hombre hablando, un hombre de unos 40 años hablando con una jovencita de la iglesia de 20 años, que no es ni su sobrina ni nada. sí. Y otro día hablando este mismo hombre con otra chica del coro de 17 años. Ujú. Y le pasa su WhatsApp. ¿Qué pensamos nosotros? Nada bueno. ¿Qué tiene que malos hacer ese pensadores, desgraciado pasándole el WhatsApp a una pobre pibita del coro que Claro. tiene 20 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver las motivaciones. A ver. Pensamos cosas malas.
No todo es de buen testimonio, ¿viste? Ya no lo voy a hacer. No, pasa que el hombre le pasó el WhatsApp porque va a orar por ella. Para que Dios la bendiga. Por WhatsApp van a orar juntos. Flor de atorrante, sos desgraciado. Muy bien. Entonces, ¿por qué describirlo a este hombre? Que se sabe dónde nació, qué hizo, etcétera. Hizo lo mismo que el resto, vendió un terreno y se lo dio a los que más necesitaban. Era alguien de excelente testimonio, muy querido por los apóstoles, era un buen pastor. Y allí aparecen 3 o 4 palabras que lo van a identificar como José o Yosef, del hebreo Yosef. Es un nombre típicamente hebreo, hay un montón de personas que se llaman José en la Biblia. Sí. El hijo de Jacob, el papá político de Jesús, quien lo adoptó, ¿sí? Y otros tantos, José. Era como un nombre común en esos tiempos. Sí. Y significa que él añada en hebreo. Ese que nombre. Él añada, sí. Ah, mira. Pero que ahora está escrito en griego. Es decir, Yosef está escrito en griego. Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Sí. Pero el nombre era hebreo. ¿Sí? Muy bien. Luego aparece su condición religiosa o espiritual, que era un levita. Y como tal, algunos dicen que no podía tener propiedades, pero vamos a ver ese tema, ¿eh? Bien. Y que debía ser sostenido con las ofrendas del templo. Y aunque podría ser que individualmente sí podían comprar propiedades. ¿Qué dice Deuteronomio 18, 6 y 7 y 8 en adelante? Dice, y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor, su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí adelante del Señor. Comerán porciones iguales, excepto los que reciban de la venta de sus patrimonios. Muy bien, los levitas tenían propiedades que las podían vender y disponer, ¿sí? Los levitas no podían tener herencia como las demás tribus, eso sí dice la Biblia, ¿eh? Que los levitas no podían tener herencia como las demás tribus, pero parece que sí podían comprar propiedades. Mirá. Deuteronomio 18, 1 y 2. Ajá. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Levi no tendrá porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrá heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. Es decir, una herencia como recibió Israel, es decir, terrenos de la tierra prometida, como recibieron todos. Sí. Los levitas no. Los levitas estaban dedicados al servicio y tenían que vivir de eso. Herencia como los hermanos de ellos, como las demás tribus, no. Ellos no Pero pertenecían sí, a la tribu de ellos, digamos. ellos tenían la tribu propia que se llama de Leví, o los levitas. Leví era una tribu, pero ellos no podían recibir una herencia como las demás tribus. Pero sí podían tener propiedades. Lo dice la Escritura. Y que podían venderlas. Si la podían vender es porque tenían, ¿sí? Claro. Pero ahora él es un cristiano que pertenece a la iglesia de Cristo. Y sí puede tener bienes, comprar y vender. Tenemos su sobrenombre. Estamos hablando de esas 3 o 4 palabras que lo identifican todavía, ¿eh? Sí. Tenemos su sobrenombre y que se lo pusieron los mismos apóstoles y que es Bernabé, que en el griego original es Barnabas. ¿Cómo te llamas? Barnabas. Alto nombre, ¿eh? De origen caldeo, que significa hijo de Nabás, o hijo profeta, o hijo de la profecía. Mira. Y por último, tenemos algo más que lo identifica, que es la frase huios paraclesos. Huios paracleseos, así se dice, hijo de consolación. Huios es hijo. Ahora vamos a ver qué es paracleseos, ¿sí? Y paraclesis significa exhortación, confortar, consolación, consolar, consuelo. Mira. Es una palabra muy similar a la usada para referirse al Espíritu Santo como paracletos, que paracletos es intercesor, consolador, abogado, consolador. La palabra que vimos recién
es Sí. femenino, utilizada para Bernabé, Ajá. para Clesis es femenino. Ah, sí. Y esta palabra para referirse al Espíritu Santo es masculino. Pero Ah, vienen de claro. la misma raíz. Mirá. Es decir, tenía un nombre o una característica casi como la del Espíritu Santo. Mm, El tal Mirá vos. Bernabé. Sí, Era sí. buena gente. por supuesto. Es curioso que inmediatamente antes de la historia de Ananías y Zafira esté bien identificado José o Bernabé, Ujú. quien también vendió una propiedad y la puso a disposición de los pobres y necesitados de la iglesia cristiana. Alguien bien visto dentro de la iglesia, con el beneplácito de los mayores líderes de la misma, en la iglesia perfecta a la cual a todos nos gustaría ser parte. Era alguien digno de imitar. Se cree que ellos quisieron aparentar, Ananías y Zafira me refiero, Sí, sí. se cree que este matrimonio quiso aparentar ser tan bueno como Bernabé, Claro. el hijo de consolación. Es difícil ser de buen testimonio, auténtico. Digo auténtico, buen testimonio. Ujú. Es verdad que tenemos que imitar a Jesús. Y también podemos imitar a gente como el apóstol Pablo. Claro. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo, decía. Sí. Alto testimonio tenía Pablo, ¿o no? Oh, Pero ¿a qué precio debemos imitar a los de buen testimonio? Hay que pagar un precio. Por Ah. ejemplo, la hipocresía no ayuda. Claro. Y estos dos, que estaban viendo Netflix, whatsappeando y facebookeando, Sí. eran re hipócritas. Exacto. Eran remundanos. Si veían Netflix, por ejemplo, no. Remundano. Yo solamente veo el Discovery. Yo no veo nada. Entonces, la hipocresía no ayuda, las apariencias tampoco, las mentiras menos. Estos y otros pecados producen ¿qué? Muerte. Muerte. ¿Qué es lo que produce el pecado? Muerte. Muerte. Claro. Cualquiera. Nosotros podríamos caer muertos acá en la radio. Claro. ¿Cómo hacemos Laila para después? ¿Cómo hace Laila para sacarnos de acá? Oh, A mí bajándome 3 pisos. Los bomberos. hay que llamar a O los me van a bomberos. empujar por la escalera, no sé. Pero hay que llevarme hasta la boca de la escalera, ¿eh? Los bomberos, sí. Sí. 20 hombres por lo menos, ¿eh? Todo músculo, damas y caballeros. Entonces, los pecados producen muerte. Ya sea una muerte espiritual, como la que primero sufrieron Adán y Eva, Claro. pero después, ¿qué pasó? Muerte. Se murieron literalmente. Literal. Claro. Es decir, el juicio sobre el pecado es la muerte. Exacto. Fue la muerte espiritual, la separación de Dios, Ujú. y luego la muerte física. Como lo acabamos de ver también. Vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera. Nosotros somos la iglesia de Jesús, somos un cuerpo. Así es. La iglesia no es el edificio, No. sino una comunidad de personas creyentes. Así es. El reino de Dios no es la iglesia. Es el ejercicio del gobierno de Dios. Bien. Adoramos al Dios único, un solo Dios que en sí mismo es pluralidad, como bien decía Zaini, Claro. el pastor de Bethesda. Es decir, la Trinidad. Exacto. En uno de los concilios se estuvo viendo y se afirmó que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Claro. Que el Hijo fue engendrado por el Padre pero no creado. Que el Exacto. Espíritu Santo no solo es una fuerza activa de Dios, como dicen algunos herejes, sino que es una persona de la Trinidad, muy parecido a Jesús. Es alguien como Jesús, Ujú. que nos asiste aquí y ahora, y nos ayuda para llevar adelante la misión de Dios y de la iglesia. Amén. La congregación a la cual asistimos los domingos probablemente no sea la mejor de todas, como la iglesia del primer siglo. Seguro que tu iglesia y la mía tienen defectos, como los tenía también la iglesia primitiva. Claro. Miremos cómo en un lugar de perfección, donde todos tenían un mismo corazón, donaban sus propiedades, no habían necesitados casi porque ellos mismos lo sustentaban, Ujú. estaban estas dos personas, un matrimonio consagrado a Netflix, con ideas del diablo que afectaron el corazón de Ananías y de su esposa. Las ideas del diablo Sí. afectaron a Ananías y Zafira en el propio corazón, y de hecho les causó la muerte el pecado que ellos mismos cometieron. La hipocresía es algo que Jesús mismo denunció de los religiosos de la época. Claro. Parece que la hipocresía es un distintivo de los religiosos. Si hay un hipócrita, es un ultra religioso. Ujú. Que hay que armar un rebenque así como armó Jesús
y sacarlos a latigazos de la iglesia. Pero ¿cómo así? Está en la Biblia, es bíblico, no sé. No sé si lo puedes sacar, Aquellos que quieren imitar a alguien de buen testimonio, está bien. Claro. Pero si lo hacemos tal cual somos, es decir, sin apariencias. Un ejemplo te voy a dar en la década de 1980, Sí. con la impactante aparición del evangelista Carlos Anacondia y las campañas evangelísticas de sanidades y milagros. Muchos de los nuevos conversos se levantaron como predicadores y pastores y terminaron hablando de la misma forma que habla Carlos Anacondia. Claro. ¿Cuál es la frase típica de nuestro querido hermano Carlos? No, ni idea. Vete de aquí, Satanás, algo así es, ¿o no? Lo queremos mucho. Oíme bien, Satanás. ¡Oíme bien, Satanás! Claro, a mí no me Claro. sale, pero hay un montón de imitadores todavía. Imitadores de Claudio Freyson, Gigi Ávila, etc. Claro, vino la unción en la década del 90 y algunas personas siguen haciendo lo mismo, soplándole a la gente, Sí. empujándolos, etc. Y yo creo que sí, hay que ser de buen testimonio. Lo mismo creyeron Ananías y Zafira, imitaron lo mismo que otros creyentes ya venían haciendo. La práctica de vender propiedades era algo que la iglesia venía haciendo, ¿sí? Sí. Y ellos se engancharon en esa moda, linda moda de vender cosas y regalarle a los pobres, pero con otra motivación. Exactamente. Vamos a mentirle a Pedro que la vendimos en 2 millones. No, vamos a mentirle que en vez de 2 millones la vendimos en 1. Le llevamos 1 millón. Decimos, nosotros vendimos y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta. Claro, por supuesto. Le vio el corazón por medio de los dones de Dios. Y a propósito voy a decir algo para las personas que se encuentran frustradas. Amén. Voy a hacer un alto aquí. Que estuve viendo muchas personas, montón, cristianos, frustrados, con grandes sentimientos de frustración. En un montón de áreas, en el área económica, en el amor romántico, porque no encuentran la persona por la cual están orando y fracasan una y otra vez y se enfrentan con la soledad, se enfrentan con las murmuraciones de la gente. Es un solterón, es una solterona. A las mujeres que no pueden tener hijos les dicen cosas horribles. Claro. ¿Sí? Estéril, no servís para nada. Y algunas personas que hace un montón de años intentan ocupar un lugar de ministerio y no lo pueden hacer, ya no tienen incentivo. Eso es lo que Dios me mostró. No tienen un incentivo. ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué seguir sirviéndote, Señor? No me quedan ganas. Claro. Dame un incentivo. La pregunta podría ser, de parte de Dios, ¿querés dinero por lo que haces? ¿Querés reconocimiento? ¿Querés que todos te aplaudan? Y me hace recordar a Jeremías, que predicó durante 40 años el Evangelio, Claro. las buenas nuevas para ese tiempo, Sí. la restauración de Israel, las promesas de Dios, de que nadie se convirtió de su mal camino. Nadie dejó de adorar a los ídolos, nadie dejó la brujería, lo querían matar al profeta, Claro. lo querían asesinar, y él dijo, tu palabra me es por afrenta. Sí. Vas a ser para mí como esas aguas ilusorias, como ese torrente que pasa. Quise dejar de predicar, pero no pude, porque hay un fuego en mi interior Claro. que no me permitió hacerlo. ¿Sabes cuál es el mayor incentivo? Número 1, quiero que sigas haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. Y si aún así te sentís frustrado, su presencia es el mayor incentivo. Amén. De que el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo en la cruz, está en nosotros y con nosotros. Y que cuando tengamos que enfrentar la muerte, que es un juicio por el pecado, vamos a ir eternamente con Él para siempre. Amén. Entonces, ¿qué incentivo necesito yo? Su misma presencia. Quiero tu fuego, Señor.
Porque el dinero pasa, los aplausos también. Sí, Hoy por la supuesto. gente te aplaude y mañana te apuñala la espalda. Exacto. Pero Dios no es así. Claro. Dios es perfecto. Es que Y en está la iglesia sí pasa esas cosas porque somos todos seres humanos. Donde Pero- tenés seres humanos tenés problemas y pecados. Exactamente. Y solamente Dios no ve de otra forma. Y potencialmente digo, muerte. Claro. Pecado, muerte. Sí. Exacto. Entonces ya hicimos ese alto para hablarles a los desanimados. ¿Será que Ananías y Zafira fueron encandilados por el excelente testimonio de Bernabé? Probablemente Puede quisieron su buen testimonio sin pagar el precio debido. Por ejemplo, la santidad. Claro. Sin mentir. Sí, Sin apariencias, sin hipocresías, sin religiosidad, siendo nosotros mismos, esperando ser transformados por el poder de Dios. No deberíamos querer ser alguien más, sino nosotros mismos. Ser como Jesús, sí, pero querer ser el predicador de moda o el cantante de moda, eso no es lo que Dios quiere. Cuando fui parte de una mega iglesia, una de las principales vocalistas de allí había copiado la forma de danzar o de bailar de una conocida cantante cristiana. Ujú. Estar en los primeros lugares no es indicio de una madurez espiritual. Claro. Hasta en los lugares más espirituales, como vimos la iglesia primitiva, Ujú. que era un lugar excelente para Claro. estar. Tenés gente como Ananías y Zafira. Y andan tramando cosas. Claro. ¿Sí? Entonces decía que en los lugares más espirituales tenemos gente grande, adulta, cometiendo la infantilidad, por ejemplo, de imitar la forma de otros, dejando lo más sustancial de todo, ser nosotros mismos, amando a Dios con defectos, con pecados, pero redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Cerramos diciendo, lo que sí afirma el texto bíblico es que el matrimonio de Ananías y Zafira les mintieron no solo a los hombres, sino a Dios mismo. Claro. Y bajo la sentencia del apóstol Pedro, ambos cayeron muertos en el contexto de una iglesia cristiana, pujante, creciente. Uno es dueño de hacer lo que quiera con aquello que es de nuestra propiedad. Claro. También es bíblico analizar el contexto en el cual está insertada esta historia de Ananías y de Zafira, su esposa, ¿no? La cuestión es que antes, inmediatamente antes de la historia de estos tórtolos, está lo de la iglesia modelo, la iglesia perfecta, de cómo todo venía funcionando a la perfección, hasta que ellos cayeron muertos por haber mentido. ¿Cuál pudo haber sido la motivación que ambos tuvieron para hacer semejante tontería que los llevó a la muerte? Algunas pudieron ser las que ya hemos analizado. Ujú. Vimos que pudo haber sido para guardar las apariencias. Claro. Hagamos de cuenta que somos buena gente, que somos buenas personas, que nos importa el prójimo, que estamos haciendo la misión que hemos recibido de Dios. ¿De verdad podemos fingir tanto sin que nadie se dé cuenta? Dios sí se da cuenta de todo, lo que hacemos bien y también de las cosas malas. Querer ser otra persona no está bien, ya que Dios nos ideó y creó como únicos, irrepetibles y muy especiales. Hay personas que no nos dejan ser como realmente somos. Claro. Somos parte de un cuerpo, con distintas funciones, distintas personalidades. Yo, por ejemplo, tengo varias personalidades en mí. Tengo trastornos de personalidad. No, es una broma. Creo que sí, es una broma. Mi psiquiatra dice que estoy bien. Bien. Entonces, distintas personalidades, diferentes trasfondos y niveles socioculturales, así como somos cada uno de nosotros únicos, podemos hacer los aportes que Dios mismo nos dio para realizar la misión que también Él nos dio. Ujú. Dejemos de imitar a otras personas sin querer pagar el precio. Dejemos de ser unos religiosos mediocres, ya que el mismo Jesús batallaba la hipocresía de los fariseos y de todos los religiosos de la época. Démosle a la iglesia local lo que tenemos de parte de Dios para edificarla y para predicar las buenas nuevas del reino de Dios y de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Ese fue el mensaje de la palabra de Dios. Nos quedan unos minutos, señorita Laila. ¿Sí? ¿Te animás a leerte Proverbios? Dale, tenés 2 minutos. Dame un minuto para buscarlo porque estoy Pero, leyendo otra cosa. hermano, Hermano, mientras por favor. tanto, Carlos Basiluc
de la iglesia Bethesda está juntando cosas juntamente con la iglesia para enviarles a los detenidos Exactamente. en una prisión En La Rioja. en La Rioja. Sí. Elementos de higiene, revistas, libros. Les paso el teléfono. Bien. 11 49 14 74 80. Él, si ustedes no pueden acercar las cosas a la iglesia, él las pasa a buscar. 11 Claro. 49 14 74 80. Carlos Basiluc. Y si te queda bien, la calle Homero 1322 en Parque Avellaneda. Para acercar las cosas, Así donaciones. es. Adelante, 2 minutos tenés. Bien, dice, los dichos de Agur, hijo de Jaque o Yaque, contiene el siguiente mensaje. Cansado estoy, oh Dios, cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene al viento en sus puños? ¿Quién envuelve a los océanos en su manto? ¿Quién ha creado al mundo entero? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a su palabra o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Oh Dios, te ruego 2 favores, concédeme antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no le han lavado. Contemplan, a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espada y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. Las sanguijuelas tienen 2 bocas que chupan y gritan más, más. Hay 3 cosas que nunca se sacian. No, son 4 las que nunca dicen basta. La tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego abrasador. El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre serán arrancados por los cuervos del valle y devorados por los buitres. Hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. Cómo planea el águila por el cielo, cómo se desliza la serpiente sobre la roca, cómo navega el barco en el océano y cómo ama el hombre a la mujer. La mujer adúltera devora al hombre, luego se limpia la boca y dice, ¿qué hice de malo? Hay 3 cosas que hacen temblar la tierra. No, son 4 las que no pueden soportar. El esclavo que llega a ser rey, el necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Hay 4 cosas sobre la tierra que son pequeñas, pero extraordinariamente sabias. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Los damanes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Hay 3 cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son 4 las que dan aire al andar. Muy bien, hasta ahí, gracias. Un saludo, repito, mi saludo para Florencia, Flor querida, y a su esposo Fabricio, él está de viaje y ella trabajando. Y bien. Un saludo para quien nos envió un mensaje por WhatsApp, Verónica y Dayana, Ajá. de Ciudadela.
Bien. Muy bien, nos fuimos. Nos Gracias fuimos, por todo. Hasta el gracias. próximo Que Dios les jueves. bendiga. Un beso para todos. Gracias, Laila, la operación técnica, y Santiaguito en Maranata. Nos fuimos. Puedo danzar con